Buenos días, mi nombre es Erasmo Rafael de la carrera de Derecho y su materia Historia del Derecho llevada por el profesor José Cano. En este podcast les estaré hablando sobre Egipto y sistema legal en la antigüedad. Ok, comenzaré leyéndoles un poco de la historia del antiguo Egipto, cómo se fundó y quién fue su primer rey y algunos otros datos que vayan saliendo aquí. La historia del Antiguo Egipto. La historia del Antiguo Egipto abarca el periodo desde los primeros asentamientos prehistóricos de la zona septentrional del Valle Nilo hasta la conquista romana de Egipto en el año 30 a.C. Los registros históricos en el Antiguo Egipto comienzan con Egipto como un estado unificado. ¿Qué quiere decir unificado? Junto, es un estado que estaba dividido, pues se juntó. Alrededor del 3150 a.C., la tradición egipcia considera a Menes el primer rey. Menes fue el primer rey de Egipto del que se cree que unificó el Alto y el Bajo Egipto. Eso quiere decir, pues lo que les digo, eran como dos estados diferentes y pues el rey Menes fue el que los unificó, el que los juntó al Alto y el Bajo Egipto. Antes de la unificación de Egipto, antes de que se juntara pues el Alto y el Bajo Egipto, el territorio estaba dividido en dos asentamientos autónomos como las primeras dinastías, y durante gran parte de la historia subsiguiente de Egipto el país pasó a conocerse como las dos tierras. Los faraones crearon una administración así y nombraban gobernadores reales. O sea, ya empezaron a haber gobernadores y les decían gobernadores reales. Toda la cultura egipcia, sus tradiciones, su expresión artística, su arquitectura y su estructura social, muy ligadas a la religión, que era muy estable, pues apenas cambió durante el periodo de casi 3000 años. Y pues la cronología egipcia, cuyo elemento son los 2 años de reinado, comenzó en este periodo. La cronología convencional se aceptó durante todo el siglo XX, pero sin concluir ninguna de las principales revisiones propuestas. Pues hasta los arqueólogos, incluso dentro de un mismo estudio, suelen ofrecer como posibles varias fechas, incluso varias cronologías. O sea, no se tiene como una cronología exacta de todo el reinado que pasó, pues. Por consiguiente puede haber discrepancias entre las fechas y las que aparecen en otros artículos sobre determinados gobernantes o sobre cuestiones con el Antiguo Egipto. También aquí una pregunta que hay mucho es ¿cuál era la religión del Antiguo Egipto? Pues la religión del Antiguo Egipto era un complejo de sistemas politeístas y rituales que eran una parte integral de la sociedad egipcia. Se concentraba en la interacción de los egipcios con varias deidades quienes se crean en control de las fuerzas y elementos de la naturaleza. Ok, para los que no sepan qué es la palabra deidades, deidad es aquella cualidad que a partir del culto de las distintas religiones o sus respectivos dioses permite abstraer una idea como concepto general común a todas las creencias. Es como que no es lo mismo que dioses, pues en pocas palabras. Y pues la ley en el Antiguo Egipto, la cultura del Antiguo Egipto floreció gracias a la adhesión a la tradición y sistema jurídico. Siguió este sistema paradigma para el periodo predinástico en torno a 6000-3150 a.C. y existían en Egipto las leyes básicas, que pues la ley básica cualquiera la conoce: no robar, no matar, y pues cosas de esas, que pues son cosas básicas en derecho, pues fueron de las primeras cosas. Y pues proscripciones jurídicas que continúan desarrollándose hasta la anexión de Egipto por Roma en el año 30 a.C. La ley egipcia se basaba en el valor cultural central del Mahat, que pues Mahat significa armonía, que había sido instituida al principio de los tiempos por los dioses para estar en paz con uno mismo, con la comunidad y con los dioses. Bastaba con llevar una vida de consideración, atención y equilibrio de acuerdo al Mahat, que pues los dioses decían que las leyes servían para llevar una vida en consideración y atención y equilibrio. Dejando atrás el tema del Mahat, que pues era armonía también, sin embargo aquí dice que los humanos siempre son considerados conscientes y la historia ilustra bien lo mal que mantienen el equilibrio. Por eso se crearon las leyes, para animar a la gente a seguir el camino, o sea, porque la gente andaba haciendo lo que quería. O sea, aquí lo que querían era que la gente hiciera las cosas bien, que no anduvieran haciendo lo que se le daba la gana. Y por eso se crearon las leyes. Y aquí dice para animar a la gente a seguir el camino, o sea, que hicieran lo que querían, que hicieran lo que era, pues lo que estaban diciendo las leyes, de no andar robando, no andar haciendo lo que quisieran. Dado que la ley se basaba en un principio tan simple y como parecía claro que la decisión de ese principio era beneficioso para todos, o sea que
las leyes se crearon para beneficiar a todos. Por ejemplo, pues tú sabes que te beneficia si se meten a robar y que agarran al que hizo eso. Tú sabes que va a haber consecuencias para él y que no nomás se mete a robar y no va a pasar, no sé, si hay consecuencias. Para todos los transgresores solían recibir castigos severos, aunque hay casos de indulgencia con los sospechosos. La opinión legal era una que era culpable hasta que se mostraba su inocencia, ya que lo contrario no se le habría acusado. Pues eso sigue viéndose en la actualidad, pues de que eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. También aquí dice, por ejemplo, que la ley en el antiguo Egipto funcionaba igual que en cualquier país en la actualidad. O sea, siguen siendo lo mismo lo que les digo de no robar, no matar, nada de eso. O sea, si tú haces algo de eso, tiene su consecuencia, su sentencia, si es que te llegan a agarrar, pues. Había un conjunto de normas acordadas que habían sido creadas por hombres considerados expertos en la materia. O sea, había personas que eran expertos y ellos eran los que consideraban las leyes, los que las estaban creando, pues las iban creando conforme pasaba el tiempo. Y había un sistema judicial que sopesaba. O sea, sopesar era que examinaba las leyes o las propuestas que iban haciendo para ver las desventajas e inconvenientes de algo o su importancia y trascendencia. También dice aquí, por ejemplo, que que me queden sopesaba las pruebas de las infracciones de esas normas y agentes de la policía que hacían cumplir esas normas y llevaban a los transversales ante la justicia. O sea que lo que los sopesaban, lo que se encargaban de analizar los casos en este tema ahorita de que les estoy hablando, eran los que se encargaban de analizar los casos y todo eso ya para dar como un veredicto, pues, de si era culpable o no era culpable y pues ya así poner la sentencia que se le iba a dar. Y pues hasta la fecha no se ha encontrado ningún código legal egipcio que corresponda a documentos mesopotamios como el código de Ur-Nammu. El código de Ur-Nammu, ahorita le decía que decía, el código de Ur-Nammu decía que es el código más antiguo, establece que si un hombre le saca un ojo a otro hombre, pues tiene que pagar, o sea, aquí no era de sentencia, aquí tienes que pagar con dinero o media mina, lo que tuvieras para, pues, hacerte responsable. Y el otro, el código de Hammurabi decía que se regula la ley de talón, es decir, ojo por ojo y diente por diente. O sea que si tú le pegabas a alguien, te iban a pegar también a ti o algo así, pues lo que tú dices era se te iba a regresar, era más o menos eso lo que decían. Pero está claro que debía existir uno, ya que los precedentes para decidir casos legales se establecieron en la época del periodo dinástico temprano, en torno a 3150-2613 a.C., como demuestra su uso establecido en los primeros años del Imperio Antiguo. En torno a 2613-2181 a.C., estos precedentes se utilizaron para juzgar casos en el Imperio Medio. Esto ya pues ya lo hemos visto en clase con el profe, nos ha dado un poco nos ha dicho sobre esto. Y pues creo que ya ahorita con lo que le acabo de decir el código Hammurabi y Namu ya se pueden dar una idea de cómo era antes. Otra pregunta también que sería es como cuál es la estructura del sistema jurídico que pues nosotros estamos llevando la carrera de Derecho, es algo que debemos saber de cómo era antes el sistema jurídico. Y aquí les voy a decir lo que yo puedo investigar y dice que aunque se desconocen los pormenores de su código legal, los principios de los que se derivaban estaban claros. Así lo comenta la egiptóloga Rosalie David, que pues es de las personas que más ha investigado sobre el tema de la historia de Egipto, el sistema jurídico y todo eso. De hecho tiene hasta un libro. Y aquí dice, en comparación con otras civilizaciones antiguas, la ley egipcia ha aportado pocas pruebas sobre sus instituciones. Sin embargo, estaba claramente regido por principios religiosos que se creía que la ley había sido transmitida a la humanidad por los dioses. Que, o sea, aquí decían que no habían sido los reyes ni nada de eso lo que habían puesto las leyes, pues aquí habían sido los dioses, era lo que decían. Y en el primer caso, en el momento de la creación, se consideraba a los dioses responsables de establecer y perpetuar la ley 93, que ahorita les voy a decir más o menos, les voy a dejar una imagen de lo que dice la ley 93. Y es que pues en el antiguo Egipto fue de los primeros en donde hubo más igualdad entre el hombre y la mujer.
ya que alcanzó un grado de igualdad que muy poco se veía en otras sociedades, pues ya que siempre en otras sociedades era de que tu familia decidía si te casabas con él o no, y así pues. Y pues ante el punto de vista jurídico ya el hombre y la mujer eran iguales, cada quien puede tener, o sea, ya tienen los mismos derechos, ya pueden tener tanto derechos económicos y jurídicos de que ellas podían manejar su propia herencia o estar frente a un negocio, que pues esto antes no se veía en cualquier parte. Por ejemplo, en Roma, eso era de los más que eran, mandaba más el hombre, pues. Aunque también les voy a contar sobre los derechos sociales que había en la antigua civilización egipcia, y pues la civilización egipcia fue el primero en poner como el matrimonio, o sea que ya se podían contraer matrimonio ambos cónyuges, basándose en el respeto mutuo entre el marido y su mujer. Y pues cuando un hombre y una mujer se unían, pues las esposas disfrutaban de los mismos derechos, pues ya, o sea, ahí, pues aquí ya para este entonces ya las mujeres tenían los mismos derechos que el hombre y las mismas responsabilidades que su marido. Pues la responsabilidad del marido era garantizar el bienestar y pues por supuesto también pues tener como el sustento económico. Y pues la mujer pasaba a ser ama de casa o señora de casa, como le decían antes. Ahorita les voy a decir cómo se decía y le voy a poner la palabra y su definición. Ok, también como les sigue diciendo de que en derechos sociales también está que si el matrimonio fracasaba, pues el divorcio estaba admitido y se podía dar por iniciativa de cualquiera, sea por el hombre o la mujer, pero eso sí, cualquiera, ya fuera el hombre que lo pidiera, tenía que ser una parte de los bienes o viceversa. Si la esposa era la que lo pedía, tenía que también ser una parte de sus bienes. O sea, tenían la misma obligación, pues digo que ya era todos los mismos derechos, de todo. Ya había mucha igualdad ahí. Ok, y ahora por último, ya para terminar este tema del antiguo Egipto, ahora les voy a hablar sobre los castigos que eran recomendados, pues los más comunes, que eran como por ejemplo los azotes y la reclusión. Por ejemplo, otra pena que hay es constancia, trabajo forzado o canteras o minas, o sea que te ponían a trabajar a fuerzas quisieras o no. Y ya, por ejemplo, lo que era castigo de muerte o todo eso, delito era para delitos más comunes, era como el consumo o tráfico de drogas y el asesinato. Por ejemplo, si tú matabas a alguien, pues te era pena de muerte 100%, nada de que la pensaban, era de que te mataban a fuerza. Y el otro castigo era el adulterio. En el antiguo Egipto era el adulterio un delito grave, pues de que te mataban. Castigo con la muerte. Y con creces que tenían con la muerte serían juzgados y condenados según la gravedad de su falta. O sea, de que cuando hacías adulterio era 100% de que te iban a matar, nada de que, te vamos a dejar, nada. Te mataban 100%. Ok, y con este tema de derechos sociales fuera con el que yo terminaría este podcast. Espero pues hayan entendido algo en pocas palabras, pues esto ya lo habíamos visto, solo que ahorita pues se lo dio un poco más resumido. Espero pues hayan entendido de cómo, de la historia, la religión, la ley del antiguo Egipto, la estructura jurídica, cómo era que se llevaba. Los derechos sociales, que creo que lo que quedó más claro por el momento de cómo fue que en Egipto fue donde hubo más igualdad entre la mujer y el hombre, donde se llevaba a cabo todo eso. De ahí surgió y empezaron, ahí fueron yéndose el matrimonio también, que acá fue de las primeras en donde se llevó a cabo, donde ya estaba regulado, pues de que te podías casar y todo eso. Qué pasaba cuando se divorciaba, qué era la parte que le tocaba a cada uno, le correspondía. Y pues espero les haya servido. Pues esto ya sería todo por mi parte. Este sería el podcast de derecho, de la materia de historia del derecho. Pues